Demasiado tiempo ha pasado sin temas, coyunturas y personajes abordados con profundidad, sin temor y sin concesiones. Por eso las preguntas son, ahora, ¿a quemarropa? Un espacio con Carlos Vera, hoy y cada vez que esté a punto de vencernos del miedo. Saludos seguidores de Ecuador en Vivo. Ante una situación excepcional en el país, tomo también una decisión excepcional: volver a entrevistar. Esto no implica retomar el periodismo ni retornar a este medio. Simplemente llenar un vacío que en 5 años he aguardado que se ocupe. No existen entrevistas ahora a quemarropa con quienes encienden luces en esta oscuridad, sino actitudes benevolentes que no obtienen lo mejor del personaje, del tema y de la coyuntura. El tema es la justicia. La coyuntura, un informe externo que ratifica su control por parte de un solo poder en este país. Y el personaje, un reconocido jurista, quien fue de los pocos y de los primeros en advertir, denunciar y combatir esta situación. Escuchen en qué términos. Habló de una parodia de república. La independencia del Poder Judicial y la imparcialidad de los jueces son sacrificados por voluntaria sumisión al salario del miedo o de la prebenda funcionarial, escribió. La troika y el cambio de jueces por siervos con toga, dice en otra parte. El Ecuador, continúa, actualmente se gobierna bajo un régimen de evidente vocación totalitaria. La depredación de la independencia judicial a paso de lobos. Inicio del terrorismo judicial. Quien se expresa así, en este caso en el primer Leviatán judicial que publicó, de 3 ediciones que lleva ya, es el doctor Jorge Zavala Egas, mi primer invitado, experto en Derecho Constitucional y sobre todo profesor universitario de Derecho. Bienvenido, doctor, y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Carlos, a usted, y bienvenido a su regreso con el prestigio e idoneidad que tienen sus entrevistas. ¿Podría actualizar este diagnóstico que acabo brevemente de citar respecto a la justicia? Solamente debería ponerle en comillas, idem, lo mismo y lo mismo. Es decir, se ha consolidado la aprehensión del Poder Judicial en manos del Ejecutivo, y todo juicio, todo litigio que le interesa al Ejecutivo, sea para prevenir, defender o criminalizar conductas, los jueces tienen que acatar, so pena de ser o destituidos o enjuiciados por prevaricato y llevados a la cárcel. ¿Todos los jueces? Yo creo que todos los jueces, donde les caen asuntos que les interesa, no al Estado, al gobierno. Podemos decir, irónicamente, cínicamente, si se quiere entonces, que por lo menos la situación no se ha agravado, se ha mantenido. No, cuando yo escribía eso, eran solamente los jueces constitucionales y las altas jerarquías del Poder Judicial. Ahora son todos, desde un juez de niñez y adolescencia hasta el primer presidente de la Corte Nacional de Justicia. Esa generalización, por el hecho mismo de serla, no es errada, no es injusta, no es equívoca. Usted mismo en la introducción del Leviatán decía ahí, o hacía una salvedad, decía con la implícita salvedad de las excepciones que pudiera haber en la patria. Excepciones en cuanto a litigios que no son del gobierno, sí, pero a litigios que son del gobierno, el 100%. ¿Ha agravado esta situación la expedición del Código Orgánico Integral Penal? El Código Orgánico Integral Penal es un instrumento, un elemento de una política criminal que lleva un gobierno. Combatir la delincuencia, uno de los elementos es el Código Penal. Cuando se inaugura este Código Penal que ahora nos rige, cambia la escuela del penal liberal al penal funcional. Ahora la conducta del ser humano no es penada por ser humano, sino que es penada por la función que desarrolla en la sociedad. Pero ojo, esa función está normada y las normas provienen del Estado y provienen del gobierno. Por lo tanto, se ha hecho un derecho penal preciso para la política criminal de un gobierno autoritario. El nuevo derecho penal, que por ejemplo obliga a los patronos a afiliar
a sus trabajadores del IES, cosa que en gran número no hacían, y que podía ocasionar la muerte del trabajador indirectamente en el momento que no tuviera la protección de salud suficiente. ¿Dónde está la injusticia en disposiciones como esas? En primer lugar, corregir esas cosas, claro que está bien, pero no vía pena, pues, no vía cárcel, porque si la gravedad de la sanción es lo que va a readecuar las conductas socialmente, pongámosle pena de muerte a todas las conductas antisociales. Pero es que en este caso concreto, esa omisión podía conllevar la muerte de la persona, la pérdida de su vida o el agravamiento de su salud. Pero es un bien extraordinario. Hay un error. Eso que usted menciona está sancionado solo por contravención con 7 días de cárcel. Lo que es delito es apropiarse del dinero del afiliado y no depositarlo. Correcto, las aportaciones no situarlas al Estado. No situarlas al Estado. Pero lo otro que usted menciona es una contravención y yo me refería... Solo con 7 días de cárcel. Solo con 7. A mí me parece suficiente y me parece que ahí debe quedarse y me parece un poco exagerado por las injusticias que se van a producir en eso. ¿De qué otra manera se pueden cambiar las conductas si no es con ese tipo de sanción? Con la sanción a las personas jurídicas, que son las que deben responder. ¿Y no prueba la experiencia que eso que estaba vigente no había sido suficiente, doctor? Nunca hubo el rigor para querer ejercerlo. Fue el problema de la aplicación de la ley. Fue la aplicación de la ley, nada más, porque se podía tranquilamente sancionar de manera acumulativa a aquel que cometía la infracción. Sin embargo, no se lo hacía. Sigamos profundizando. ¿Por qué no hubo el rigor? Porque sencillamente no hay vocación de aplicar la ley. ¿De quiénes? De parte de los funcionarios públicos, sea por ignorancia, o sea por falta de instrucciones, o sea por falta de idoneidad en general. Idoneidad en general no se aplica como se debe ¿Quién tiene aplicar. que imbuir esa vocación en los encargados de aplicarla? Necesariamente los principales jefes de cada una de las áreas. Bueno, por eso hay un procurador general del Estado que puede tranquilamente impulsar. Hay una Contraloría General del Estado, hay un Ministerio Fiscal. Es decir, ¿para qué están esos sino para una política de prevención de delitos, obligando a adecuar las conductas antes de que se conviertan en delitos? Entonces, ante la negligencia o lenidad que usted identifica y reconoce de esos sectores, está bien que venga un jefe de Estado todos los sábados y les tire las orejas. Bueno, ¿Cuál es el problema con eso? El problema no existe para mí en eso. El jefe de Estado puede hacer en cada sabatina lo que hace. Lo que está mal es que no lo haga para corregir, sino para lucirse, para simbolizar una conducta que el día siguiente la desconoce porque no la ejecuta. Ha señalado también usted la gravedad de que la ley de comunicación convierta un derecho en un servicio público. Correcto. ¿Qué es lo nefasto de esto? Para el televidente y comprensión, para no utilizar lenguaje técnico, lo nefasto es que la única forma en que se puede intervenir en un derecho es cambiándole su esencia a un servicio público. Y ahí sí interviene la regulación del Estado, rígida, severa, para poder controlar eso que era derecho, ahora como servicio público. En el momento que cambian su categorización, casi su concepto, se permite su intervención. Vacían de contenido al derecho y lo transforman en un servicio público. Es decir, es lo mismo comunicar que dar el servicio de agua potable. Hago referencia a otra reforma legal, muy actual. Sistemáticamente, por una serie de razones, los bancos privados habían incursionado muy poco en el microcrédito y muy poco en el crédito de desarrollo. ¿Cuál es el problema con que ahora los quiera dirigir en ese sentido el Código Orgánico Monetario y Financiero? Partiendo de que la banca se resistió sistemáticamente, no generalmente, a darle significativos aportes a esas áreas. Porque el caudal de fondos que maneja la banca se obedece al asegurarse el factor riesgo. Por lo tanto, para asegurar el dinero suyo, mío y los demás, tienen que saber que la colocación de los créditos tienen que tener un riesgo cubierto. ¿Cuál riesgo si los pobres son los mejores pagadores? Porque saben que no se pueden ir a Miami. Así no se maneja la economía. Así no se maneja la economía, no, desgraciadamente. Pero así es la realidad. La realidad el pobre paga porque sabe que o paga o se jode. Pero la realidad es sencilla. El banquero que no puede cobrar porque no tiene garantías donde caer, que la ley se los exige además, no puede prestar, porque está poniendo en riesgo la plata de todos. Ahora, lo que sucede es que lo que se quiere hacer es imponer a quién se le debe prestar, dirigir, con garantías o sin garantías. Dirigir. No, imponer. Dirigir. Aquí no, en una sociedad como la ecuatoriana o venezolana no existe el sugerir, el recomendar, el exhortar. Imponer sería no decir, vea, a estos sectores tal cuota de crédito, sino a esta empresa o este sujeto
esta cuota de crédito. No, eso ya sería dirigido. Yo me refería a dirigir, a imponer en el sentido de que el rubro de tal porcentaje tiene que ser el sector agrícola, por decir algo. No me interesa la situación del sector agrícola, el riesgo lo corre usted y no lo corro yo como Estado. Sobre estos tres temas que hemos analizado, que ilustran un poco el marco general que vivimos de intervención y de control de la justicia por parte de una sola función, aparte de los otros poderes, ¿usted no vio que esto venía con la aprobación de la Constitución del 2008 que abrió la puerta? No, sinceramente no, por una simple razón. Hacia el 2007 que se discutía el tema y 2008 que culminó, lo que se mantuvo entretenido a todo el pueblo ecuatoriano, incluido a los que estudiamos Derecho Constitucional, es sobre los derechos y las garantías. ¿A usted también lo engañaron? Sí, señor. ¿A usted también lo distrajeron? Sí, no. Mientras armaban la organización del poder de tal forma que podían manipular, como manipularon los derechos y las garantías, como capturando al Poder Judicial, que es el primer garante de los derechos. Pero el 2012 ya estaba claro, ¿verdad? Sí, cómo no. Ya. ¿Por qué no aceptó usted ser candidato asambleísta, que hubiera salido sin duda en 2012 y hubiera tenido esa tribuna adicional para pelear por lo que ahora hace a través de instrumentos como estos? Yo creo que el poder de las minorías no se pelea en la Asamblea Constituyente. El poder de las minorías se pelea haciendo respetar las garantías a las minorías, precisamente en las cortes internacionales, por lo pronto en la coyuntura que tiene el Ecuador actualmente. ¿Lo que significa que para ellas no hay esperanza en el país entonces? Yo creo que solamente una justicia transicional es la que nos puede concretar las realidades de nuestros derechos. Y si habla usted de que eso lo podemos pelear solo en las cortes internacionales, es porque primero supone que vamos a agotar las instancias nacionales. Hay que perder el tiempo peleando aquí en el Ecuador para que el que tiene la clave de la bóveda, que es la Corte Constitucional, lance el último fallo para poder ir a los dos escenarios internacionales en que podemos ir los ecuatorianos. Si cuando optamos por esta opción del socialismo del siglo XXI en Ecuador, Venezuela llevaba ya 7 u 8 años de su experimento y con resultados nefastos, ¿por qué reincidimos en este país? Yo creo que el problema es uno solo. Lo que se pretende en Venezuela, la ideología del socialismo, si es que es ideología, la moda del socialismo del siglo XXI es el Estado en vez de sociedad. ¿Es una moda? Yo creo que sí. ¿Es una necesidad? No, definitivamente no. Necesidad, lo que menos puede hacer. ¿No tenemos décadas queriendo combatir la pobreza con otro esquema que no funciona? Pero es que la pobreza se combate solamente en democracia. La pobreza nunca ha sido solucionada por los gobiernos dictatoriales. ¿No fue siempre como usted sostiene en otro análisis de aquí? Que siempre estuvo la justicia controlada y dirigida, salvo periodos excepcionales como los que cita de Osvaldo Hurtado, de Durán Ballén, de Gustavo Noboa y de Rodrigo Borja. Sí. Lo que pasa es que el manejo era señalado a ciertos jueces, pero la propia prestancia de los jueces que habían eso impedía ni siquiera tratar de sugerirles un fallo. A diferencia de ahora, que generalmente se ha puesto a dedo a personas que se sabe que solamente pueden ser obsecuentes servidores. El informe entonces que recién hace Luis Pázara como integrante de un trío que aporta a un diagnóstico de la justicia del Ecuador no es exagerado. No, yo creo que todavía se queda corto. Se queda corto. Se queda corto. Le faltó en investigación de campo los casos no bulliciosos, los casos no sonados, los casos en que los asambleístas de Alianza País, en que los burócratas de Alianza País, los que tienen mínimo poder, ejercen sobre jueces en niñez y adolescencia para sus casos personales, juicios civiles para sus cuestiones de negocios personales, que los dirigen también en base del poder. No solo eso, abogados que son del Estado y que son buscados por el Estado, basta el membrete de ser abogados del poder para que puedan ganar juicio. Esa en realidad se verá después en otro informe seguramente. Tras esta pausa vamos a ver entonces algunos aspectos que debemos abordar en lo que denomina Jorge Zavala Egas la zona en la cual se queda corto el informe, en el cual citamos a Luis Pázara porque es el académico y el jurista más renombrado de estos tres que lo elaboran. Esta es una entrevista a quemarropa con Jorge Zavala Egas. Ahora en Quemarropa conversamos con el doctor Jorge Zavala Egas, profesor universitario como él prefiere que se lo denomine, porque además son conocidas todas sus otras experticias. Doctor Zavala, decía usted que el informe de Pázara, como se lo conoce ahora,
se queda corto porque se enfoca en 12 casos de los más conocidos y escandalosos en donde fue más evidente y notoria la metida de mano en la justicia. Pero ese mismo hecho no descalifica el informe de que ellos se hayan concentrado en esos temas. No, yo creo más bien que ellos escogieron un objetivo que era trasuntar, hacer trascendente el dominio de la justicia en el Ecuador como estudio técnico, y escogieron los casos que más o menos la opinión pública puede seguir y puede conocer. Curiosamente coinciden con la oposición. O sea, lo que pasa es que la oposición, cuando dice la verdad, hay que darles la razón. La oposición no dice mentiras nomás. ¿En los 12 tiene razón la oposición? De lo que yo conozco, al menos de los 12, conozco 8 o 6 casos, tiene toda la razón. ¿Y cómo se entera usted, si no es un abogado que defiende pobres, de esa injerencia de la justicia en casos pequeños de gente pobre? No. En primer lugar, yo sí defiendo casos pobres. Ahora he tenido... ¿Casos pobres o de gente pobre? O de gente pobre. 3 casos que yo defendí ahora último. Uno fue a la señora que estaba acusada injustamente del crimen de Fausto Valdivieso, que me dieron la razón los del tribunal, la saqué de una infamia, porque los propios investigadores decían, lo siento mucho, a mí me obligaron a cerrar el caso para darle la razón a que se había descubierto los asesinos, y la metí a ella porque no tenía forma de hacerlo. A mí me obligaron Sí, a hacer, señor. ¿hay constancia de esa? Se lo dijo en el tribunal, se lo dijo en el tribunal de lo penal. No fue refutado. No fue refutado, no podía ser Ese refutado. es un ejemplo. ¿Otro? El otro ejemplo fue en el caso de la muerte del señor Marín, que ocurrió en Guayaquil, donde también, por cerrar el caso, en vista de que era pariente de un distinguido funcionario público, quisieron cerrar el caso apresuradamente y le echaron la culpa a sí mismo a una pobre señora del Chone, que yo la defendí. ¿Y el tercero? Que también es que fue pro bono, como se dice cuando es gratuito la cosa. Y le puedo mencionar 3, 4 casos. Yo me acuerdo uno. No sé si usted recuerda. Yo Y que recuerdo, además no cobró. el primero que inauguré fue el caso en Manaví, de la familia Andrade Bailón, Ajá. que le hice pagar al Estado ecuatoriano más de $500 Yo de dólares. presenté en contacto directo a este chico que se había Sí. perdido el brazo, pues se había electrocutado con una conexión eléctrica muy cercana a su casa, cuando él se asomó a la ventana, y no tenía quien lo defienda. Este señor lo defendió, y por supuesto no le cobró. Después se verá por qué es importante que nos retrotraigamos aparentemente a lo personal en su ejercicio judicial en esta conversación. Yendo al momento, la consulta que propician algunos sectores jurídicamente es una forma de encontrar una salida legal a esta situación de secuestro de la justicia. Yo creo que es loable que se lo intente. Yo creo que es, por lo menos en principio, positivo que se piense en una consulta popular para muchos de los temas que aquí nos ocupan. El problema está en que quienes le dan paso o no paso a la consulta popular son organismos que deberían ser independientes y son organismos que también maneja el Ejecutivo. Consejo Nacional Electoral, Tribunal Electoral, Corte Constitucional. ¿Por quién son manejados? Íntegramente por el Ejecutivo. Si los sectores democráticos se ponían a pensar eso cuando impulsaron un referéndum con Pinochet, nunca habían derrotado la dictadura. Con la diferencia, sí, que Pinochet creyó que podía ganar el referéndum. Y por eso se prestó. Cayó. Ajá. Aquí ¿La no, situación ahora aquí, es así? tanto es así que fíjese usted que el presidente Correa no acepta la consulta popular para la reelección porque sabe que la pierde. Paréntesis. ¿Cómo es posible que usted hable de que hay un presidente en el Ecuador? Se habla que esto es una parodia de república. Sí. ¿Por qué le llama presidente? De nombre, para ponerle un nombre que dice la Constitución de la República del ¿Es un Ecuador. presidente? No, ¿Qué es? aquí estamos, yo no creo que estamos, como dice Osvaldo Hurtado, en dictadura, tampoco creo que estamos en autoritarismo, ¿Sí, no? Estamos en un despotismo, una república donde impera el despotismo. ¿Y qué es un déspota? El déspota es... ¿Quién es el déspota? El déspota es el tirano que quiere gobernar eufemísticamente con la ley que él hace en la mano. ¿Y un tirano es un demócrata? No, aquí ¿Y un de tirano democracia es- no estoy hablando. ¿Y un tirano es un presidente? Si usted quiere cambiar por el nombre presidente, pero yo prefiero llamarlo así. No, yo no quiero, yo pregunto, porque la denominación, porque no hace No es una denominación. juego con su diagnóstico. No es una denominación técnica, estoy de acuerdo con usted, Ok. y no refuto eso. El segundo punto, ¿qué rol puede jugar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en esta coyuntura? En esta coyuntura, desgraciadamente, muy poco, porque la Comisión Interamericana actúa sobre casos concretos, sobre derechos vulnerados por el Estado en forma concreta, y tercero, agotadas las instancias judiciales ecuatorianas.
y por lo tanto en subsidio, en supletoriedad actúa la Corte Interamericana. ¿Quién puede jugar un rol entonces en esta coyuntura externamente? Sinceramente, en Ecuador, además de la Comisión Interamericana en medidas cautelares, la Ginebra, Naciones Unidas, para hacer exhortos y recomendaciones, porque no tienen potestad judicial, sino cuasi judicial. Ya que usted refirió las medidas cautelares, las que se pidieron, más que dictaron recientemente para Jiménez Villavicencio y el médico Figueroa, el Estado no las acató y después las refutó y se burló además. ¿Por qué, si la situación es tan grave como usted describe en la parte de la justicia en el Ecuador, la comunidad internacional, salvo instancias como estas, es indiferente? Porque el ropaje que a veces trasciende hacia afuera es que hay democracia porque la mayoría ha decidido apoyar el sistema. Eso lo he conversado con muchos amigos del extranjero. Y ese es el ropaje que dice, bueno, la mayoría. Lo que no se dan cuenta es que precisamente la democracia es la democracia que protege las minorías de las mayorías. Te cito un ejemplo. En la Alemania de Hitler, en el año 34, cuando se puso en consulta popular la ley de las camas vacías para poder experimentar con los niños que habían nacido con deformidades genéticas, el pueblo alemán la apoyó con el 92% para apoyar al Führer. Y esa mayoría masacró 2 millones de niños que no podían aceptarse en la raza aria como deformes. ¿No es un parangón exagerado? No, señor. ¿Por qué no es exagerado? Porque el principio es el mismo. Pero el fin no puede ser. Si yo puedo sacrificar, no vivimos los tiempos si yo puedo sacrificar a 4.500 miembros de las telefónicas celulares, de empleados, trabajadores, porque los quiero sacrificar con sus familias, a 15.000, sus colegios, sus seguros, sus vehículos, los pagos, las deudas, la calidad de vida digna, para disque hacer 100.000 gabinetes de comunicación en colegios y escuelas, en una esperanza. Si puedo hacerlo por esa gran idea, sacrifico. Asimismo, se puede sacrificar a 2 millones de niños por un principio. No los está sacrificando, los está apretando para que otros compartan esa holgura a través de los centros informáticos. Pero ¿de cuándo acá el principio de igualdad es hacia abajo? Es decir, como aquí hay 50.000 cuentacorrentistas en el Ecuador que tienen más de $50.000, y eso es injusto porque ocupan el territorio ecuatoriano, déjame llevarme esta plata para repartirla de casa en casa. Eso es socialismo. No, señora, eso se llama eso se llama atraco. Y Robin Hood fue un atracador. Y en las novelas aparece como un héroe. Pero eso se llama el derecho atraco. ¿Cómo se frena un atraco en esta coyuntura? Desgraciadamente, como es una propuesta de ley, deberían ser los legisladores los que frenen. La Corte Constitucional después. Pero si yo manejo todo y manejo 100 en la Asamblea y 9 en la Corte, con 109, hago de mi república, entre comillas, el festín que quiero hacer. Por lo tanto, el último que apague la luz y cierre la puerta. Desgraciadamente, en la coyuntura que usted me pone a decir cómo paralizar eso, no tengo instancias a dónde acudir. Solamente queda el derecho a la resistencia. Contraproponiendo en las enmiendas. Pero yo pregunto, ¿con qué soporte de difusión, de debate, ante quién puedo debatir contra enmiendas y reformas? Además de eso, pero es que hay una instancia previa. ¿Por qué todo tiene que ser no a en vez de sí por? En contra de esta propuesta, porque era una propuesta alternativa de enmiendas, de reformas que sí necesita la Constitución, para en esa contraposición o comparación, pero justamente la bondad de la propuesta distinta al Ejecutivo. Porque todos los juristas, incluidos usted, Sí. se enredan en el negarse a y no impulsar ¿qué? Pero yo la pregunta, ¿ante quién la impulso? Si vivimos en un país que debe estar está institucionalizado, ¿debo acudir a alguien que me la apruebe? Se ha probado que cuando la presión es excesiva y razonada, el gobierno retrocede. No, Sí, yo no creo. sí. Yo no- Donaron al universo. ¿Quiere que le siga citando más casos? Pero un ratito. Desistieron de meter la casa en hermano. Llegaron a sentencia ejecutoriada y está como sentencia ejecutoriada en Pero buscaron una consecuencia. instancia para que no se cumpla, aunque ellos hayan No. quedado como magnánimos que nadie les creyó. Nadie le creyó, pero de ahí yo de retrocesos o de rectificaciones no he visto una, ni una. Cuando prosigamos, ¿por qué Jorge Zavala Egas demanda a 2 jueces de la Corte Nacional? Y esa demanda contra los jueces Íñiguez y Merino, ¿significa que él es el defensor de los israelíes?
La justicia es un tema que en el caso del Ecuador hay que analizar ahora a quemarropa. Y cuando me interioricé en las últimas actuaciones de Jorge Zavala Egas para la conversación que estamos sosteniendo y cité algunos de los elementos que ya he referido, me hallé con una sorpresa en una página web que se llama www.casoisaías.com. Porque aparte de haber visto yo antes en la prensa que él firmaba, si no me equivoco, el único comunicado de prensa de ellos, en esa página web aparece él en una demanda contra los jueces Íñiguez y Merino. Merino, para que ustedes recuerden, fue uno de los que falló contra el Universo. Íñiguez es uno de los que fue cuestionado por Andrés Páez por la irregularidad de su nombramiento. Pero, primero, ¿en qué se basó usted para demandarlos a ellos? Cuando tuve la opción de leer la sentencia que había dictado el doctor Merino como juez de primera instancia, realmente me quedé sorprendido de que es la primera vez en toda mi experiencia que leo una sentencia en que todos los considerandos de la sentencia son reproduciendo la prueba a favor de los procesados, en este caso los Isaías. Pero de pronto en la parte resolutiva hace un viraje mágico de alquimia jurídica y condena. Lo cual le hace a usted pensar que estuvo dirigido a absolver a los hermanos Isaías y que fue ordenado a última hora o a primera hora o en alguna instancia de este proceso, de esta sentencia preparada, obligado a condenar. Era la única ¿Y por qué ordenado? ¿Por qué no puede ser que cambió de punto de vista a medida que profundizó en los hechos? Si yo cambio de punto de vista jurídicamente, cambio de argumentos. Pero no puedo dejar los argumentos a favor de Carlos Vera para condenar a Carlos Vera. Hay además vagancia entonces. Además, él debió haber cambiado los considerandos de la sentencia para que sean coherentes con el pronunciamiento. Para no caer en el delito en que cayó, tenía que hacerlo, aunque sea para protegerse el mismo. A ver, lo voy a decir yo al margen del caso. Ahí hay estupidez. Por parte eso del no es un juez. delito. Pero eso sí es imperdonable. Ahora, igualmente para muchos será imperdonable que un abogado de su prestigio se meta a defender a un caso que lo desprestigia. No. ¿Por qué lo hace? No. Yo en eso discrepo rotundamente con usted. Tengo la convicción de que yo defiendo el derecho de defensa, de quien sea. Y si se trata de Isaías, lo defiendo con plena convicción de que jamás hubo delito ahí. A ver, aquí hay dos cosas. Ellos fueron víctimas de todo un sistema y ahora con más ganas. Aquí hay convencimiento de que a ellos se les impidió defenderse, pero eso ocurre desde un mandato de la Asamblea en el 2008. Así es. En que inéditamente Sí, dispusieron a los jueces, no puedo referir los términos, que cualquier diligencia a favor de ellos no sea despachada y sea desechada. En primer lugar, primera vez en la historia que el mandato contra los Isaías se le puso un artículo de mandato constituyente creando una nueva categoría de norma que no existe en ninguna parte del mundo, diciendo que nada puede impugnar el proceso contra los Isaías, 1, y 2, y juez que se atreva a hacerlo será reo de delito. Doctor, eso lo ponen textualmente. Eso fue un hecho público, yo lo reporté cuando estaba en televisión en esa época. Si eso fue así, ¿por qué ese no es el principal argumento de su defensa? Ya han habido instancias en el Estado dispuestos a pagar. Porque el mandato constituyente, como su nombre lo indica, fue obra de un cuerpo colegiado pluripersonal en que individuales responsabilidades me significaría haber un juicio contra 80 o contra 60 personas. Pero aquí no es el problema, el problema es que en un caso judicial el juez prevaricó. Y el juez al prevaricar, de la forma en que lo hizo, ostensible, manifiesta, evidente, inexcusable, eso sí, la pregunta es, ¿qué se hacía? Mi sugerencia fue que era hora de denunciar, no importa el destino que tenga la denuncia. Usted dijo que además, si mi interpretación no es que incorrecta... ese juicio no es jurídico, es político. Seamos claros. ¿De dónde nace lo político del juicio? La debacle económica y financiera que vivió el país, que todos la conocemos, nuestra generación la conoce, y que no ha sido distorsionada, comenzó por enjuiciar penalmente a las personas que podían simbolizar la época de la crisis. Y se escogió a quienes, por eso algunos ni aparecen, y otros sí, los más grandes. Entonces, este fue un problema contra los grandes para justificar una debacle financiera. En la parte jurídica usted sostiene que la vigencia actual del COIP debe motivar el archivo del proceso. No, eso ya está extinguida
la causa penal contra Roberto, William Isaías y Juan Franco está extinguida. Es peor todavía, totalmente. está extinguida. Está extinguida por Ministerio de la Ley. Lo único que tiene que hacer el juez competente es declarar eso, porque eso lo declara la ley, no el juez. ¿En qué momento se extinguió? En el momento en que el 10 de agosto, a las 00 horas, 1 segundo del 10 de agosto, entró en vigencia el COIP, entró en vigencia el artículo 76.5 de la Constitución de la República y artículo 5.4 del COIP, que dice: toda ley penal favorable se aplica retroactivamente, por obligación. Aquí viene la parte importante. ¿Qué se aplica retroactivamente? Que los Isaías fueron condenados por malversación de fondos como modalidad de la conducta de peculado. Y resulta que en el COIP se suprime la malversación como elemento o modalidad de conducta. Pero la ley no peculado. tiene efecto retroactivo. El penal sí, por el contrario. Obligatoriamente la ley penal más favorable es retroactiva. Esa es su interpretación. No, de ese señor. artículo. No, nadie en el mundo, Carlos. No lo digo en el Ecuador. En el mundo. Si yo pido que alguien me diga en qué lugar del mundo. Se extingue esa figura delictiva, ver, sí. Artículo 9. Pero no deja de aplicarse la sanción al delito cometido con la ley que antes había. Incluso cumpliendo la condena, tiene que salir en libertad inmediatamente. No puedo creer lo que me está Sí, diciendo. señor. Artículo 9, Convención la Europea de Derechos aprobación Humanos. del COIP favorece A todos aquellos... a los Isaías. Sí, Estamos señor. hablando ahorita de los Isaías. Sí, señor. En ese caso, con intención, sin intención o por política criminal. Nada es sin intención. Bueno, señor, aquí lo que sucede es que ese proceso penal debe estar archivado ya. ¿Sabe qué otra cosa favorece a los Isaías que hicieron estos asambleístas de Montecristi? Sí. Ese famoso mandato que atenta contra un principio universal de derechos humanos, Bueno. que sabían que algún rato se iba a impugnar. Claro. Por lo cual, si ellos deciden hacer un juicio moral por daños y perjuicios al Estado, no lo van a pagar los asambleístas No de Correa, solamente lo vamos eso, a pagar nosotros. Sino que las instancias internacionales se basan en ese mandato para decir cuál es el derecho de defensa que le han dado los Isaías. ¿Cuáles se basan en eso? La Comisión Interamericana. ¿Cuáles se han basado en eso? Por ejemplo, en este caso el Departamento de Estado, que dice: señor, deme un indicio de causa probable para poder hablar de extradición de los Isaías. Y por 4 veces le han dicho al Ecuador: no, señor, porque usted no me da. No puedo creer lo que estoy oyendo. Así O sea, es. ¿es torpeza o es complicidad esta vaina? Vea, Se lo digo en serio. O sea, de paso, A ver. yo lo he dicho y lo repito. A mí los Isaías no me perjudicaron en nada, yo no tenía fondos congelados en ninguna parte. Quienes han entendido mi crítica permanente al caso como un asunto personal se equivocan. Pero, A ver. curiosamente, que quienes dicen ya que son unos truanes y unos delincuentes y unos corruptos, sean quienes han favorecido su posibilidad de ser absuelto, me parece Posibilidad no, su realidad. Pero, doctor, Seamos claros. una cosa más. Si es así, ¿por qué estos jueces se aprestan a emitir un fallo final? Está presentado el escrito recordándoles a estos jueces, cuidado con el prevaricato, que tienen la obligación jurídica por Convención Europea de Derechos Humanos, artículo 9, por Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 7, por Constitución de la República del Ecuador y por COIP, a aplicar la absolución inmediata y archivo de la causa contra los Isaías. Si ocurre eso, ¿qué pasa con los bienes incautados? Tienen que ser devueltos. Tienen que ser devueltos. ¿En el estado en que están? Salvo que... ¿En el estado en que están? Salvo que me muestren una sentencia que diga que la propiedad pasó a manos del Estado. ¿El ingenio de Q2 va a ser devuelto? Debería ser devuelto y si no pagado. ¿El No se- porcentaje que no tenía se en el olvide cable que va a ser devuelto? La reparación de daños se hace vía devolución de cosas si se puede y si no, pagando el precio. Usted que representa a los hermanos Isaías en este caso, ¿ellos van a exigir la devolución de los bienes o se van a dar por satisfechos con la declaratoria de inocencia? Carlos, yo nunca hablo por mi cliente hasta que le pregunte. Y Le va a eso no lo preguntar sé. esta cosa Sí, específica que acabo de decir. así es. Porque lo menos que se esperaría de ellos es que si consiguieron el máximo objetivo, no procedan judicialmente contra quienes compraron de buena fe esos bienes. Hagamos una cosa, esperemos 24 o 48 horas que el juez se pronuncie diciendo que está archivada la causa Isaías. ¿Es tan próximo? Debió estar desde el día de ayer. Hoy ya estamos viernes, va a ser desde el día de ayer. ¿Qué pasa si no es así? Bueno, veremos las acciones legales que hay o las instancias internacionales que hay, porque esto ya se volvió indiscutible. Es decir, cuando los abogados decimos indiscutible es porque es una doctrina pacífica, constante en el mundo continental y civilizado. La parte final de esto que ahora tratamos a quemarropa con Jorge Zabalaegas, la situación de la justicia, este caso particular en el cual se han metido por las razones que expuso, y la salida que de alguna manera hay para todo este entrampamiento en el Ecuador, cuando concluyamos nuestra conversación.
Esta es la cuarta parte de una conversación sobre la justicia en el Ecuador y sus problemas con sus derivaciones. Ahora quemarropa con el doctor Jorge Zavala Heras. Si mañana, tras este diagnóstico puntual y general, a la vez que usted ha hecho tan severo y crítico de la justicia ecuatoriana, es a usted a quien el ministro Yalc emplaza a un debate y no a Luis Pázara de Perú, ¿usted aceptaría? Encantado. Me gustaría enriquecerme de los criterios que tenga Gustavo Yalc sobre la justicia en el Ecuador. Lo dice irónicamente. No, lo digo sinceramente, si él para debatir debe tener argumentos. Me gustaría enterarme porque están tan esotéricos, son tan poco visibles, que me gustaría como no conocerlo, como interesado en la materia. ¿Esto es una franquicia del modelo venezolano? Sí. Es una fiel copia mejorada porque se van dando cuenta de los errores cometidos y tratan de mejorarlos. ¿Mejorada en qué sentido? En el sentido de no, por ejemplo, no haber torturado a un juez como sí lo hizo Chávez, como está patente en la Comisión Interamericana esa denuncia, no tener encarcelados por más de 6 meses a ningún juez, como sí lo hicieron. Aquí los tuvieron encarcelados hasta 4 meses, a 3. Hasta ahí lograron. Si esto es una franquicia del modelo venezolano, ¿por qué no está usted preso? Bueno, yo creo que aquí sí, yo diría que no he dado la oportunidad de no caer. No he entendido lo que usted ha dicho. No he dado la oportunidad de caer en la diatriba, en la injuria, en la calumnia, sino decir verdades en palabras sencillas y sin adjetivar a nadie. Si esto es una franquicia como la de Venezuela, ¿por qué usted ha ganado 3 casos como los que citó recién de clientes que no son de gran envergadura económica? Porque no tenían interés el gobierno, sino en cerrar los casos, pero no le dijeron a los jueces, tienes que sentenciar a Juan, a Pedro y a Luis. Si esto es una franquicia mejorada de Venezuela, como usted afirma, tenemos para más rato que Venezuela con la misma entonces. Sin discusión, hasta que no esté cerrado el capítulo del Gran Hermano y del Estado opresor contra todos los ecuatorianos, no termine el capítulo. Es decir, que si Venezuela lleva ya 25 con las torpezas de Maduro, aquí, con la inteligencia que no le negamos a Correa, puede irse 15, en Venezuela lleva 15, perdón, puede irse a 25 años. Sí, pero yo confío más en la inteligencia del pueblo ecuatoriano. ¿Eso es un decir? No. ¿O eso es un pensar? Yo creo con Mao Zedong, el pueblo es un león dormido. Ya comenzó a tocar las arcas privadas de muchos sectores de los ecuatorianos y eso es muy peligroso. Porque hay una frase, conmigo métete, con mi familia no. ¿Hay señales ya en ese sentido? Muchas. ¿La gente no quiere salir a manifestar? No. ¿Los trabajadores de las telefónicas se limitan a tuitear? Pero si usted hace una encuesta informal, recorriendo como yo recorro el país en función de mi profesión, usted escucha en todos los sectores que ya están cansados. En el fondo, ¿es usted entonces un optimista? Yo confío en mi nueva generación, le soy sincero. Confío en la nueva generación que llegará un momento en que la rebeldía surja. Eso, así como nosotros le quedamos debiendo mucho a la nueva generación, creo que la nueva generación nos está debiendo la voz rebelde de esa juventud. ¿No confía en los 3 líderes políticos más significativos que en este momento representan el pensamiento contradictor? Yo confío en que todo que se oponga a la política de este gobierno es un hombre clarividente, que comparta ya las exageraciones, las líneas exageradas de cada uno es otra cosa. ¿Cómo hacer que esa política de oposición sea inteligente? Le voy a ser sincero, Carlos, yo no hago política. Yo lo único que hago en función política es defensa de derechos. Reformulo la pregunta. ¿Cómo hacer entonces que los sectores democráticos converjan en una concertación como la que tuvo Chile? Solamente reflexionando de que si no le hacemos sentir al gobierno que defendemos nuestros derechos, no tenemos ninguna opción a reclamarlos. Usted no hace política, pero su padre sí la hizo. Sí. Y volvió de ella más de una vez, Sí. sin mancha. Sí. ¿Por qué le teme? No le temo. Simplemente comprendí que no es mi vocación la política y creo que es la época de la nueva generación. Esa es la diferencia. Sí. Su padre fue vicepresidente en el 68. 68. Fue presidente Del Congreso en el 88. Ahí 8. Para mí ya pasó la etapa de nosotros en política, tiene la voz rebelde la nueva generación y esa es la que debe levantarse. Doctor Zavala, gracias por inspirar a esa voz rebelde de la nueva generación con su frontalidad y versación jurídica. Gracias también. Este ha sido un primer aporte hasta ahora quemarropa de una conversación con un actor fundamental en la coyuntura actual del Ecuador respecto al tema central del mismo, la justicia. Porque es el instrumento de dominación y opresión con que todo funciona y a medio mundo se intimida. No sé si esto sea debut y despedida, pero sí sé que volveremos, no él y yo necesariamente,
otro interlocutor y yo seguramente, si ustedes no callan y vencen el miedo, como decía siempre. Hasta entonces.